Buenas tardes. Entre el 5 de junio y el 6 de junio, la Sala Plena de la Corte Constitucional adoptó 10 decisiones. Consideramos que, salvo que hubiese preguntas, si tuviesen alguna inquietud en otros casos, pero consideramos que son casos de interés público que pues ameritan esta rueda de prensa y esta explicación con ustedes. Dos temas principales. Uno, los TLC que Colombia firmó con el gobierno de Francia y el gobierno de Israel. Estos TLC tuvieron como ponentes al doctor Carlos Bernal en el de Francia y al doctor José Fernando Reyes en el de Israel. Pues ellos no nos acompañan más por un tema logístico y por no tener pues a tanta gente acá, pero pues trataremos de explicarles en qué consistieron las decisiones. Y el segundo tema está asociado a una demanda de constitucionalidad que se presentó contra algunas normas del Código de Policía que prohibían el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacio público. Esta ponencia la tuvo la doctora Diana Fajardo, razón por la cual nos está acompañando para explicarle pues al país en qué consistió la decisión. En la decisión esta última del Código Nacional de Policía, si ustedes quieren empezamos por ahí, la Corte Constitucional tomó decisiones divididas porque se presentaron salvamentos de voto. Específicamente el doctor Carlos Bernal consideró que la norma es exequible, pero la mayoría de la Corte Constitucional decidió declarar inexequible las expresiones alcohólicas o psicoactivas y la letra O, para darle sentido a lo que queda de la norma, contenidas en el artículo 33, literal C, numeral segundo del Código de Policía, y también las mismas expresiones bebidas alcohólicas y psicoactivas y la letra O contenida en el artículo 140, numeral séptimo del Código Nacional de Policía. El doctor Alejandro Linares y el doctor Antonio Lizarazo van a aclarar su voto en estas decisiones, pero el único salvamento de voto fue el del doctor Bernal. Como la doctora Diana es la ponente en este caso, consideramos que seguramente ella nos podrá explicar con mayor solvencia esta decisión. Por favor, doctora Diana. Bueno, en esta decisión la Corte abordó específicamente dos problemas jurídicos que responden cada uno a los cuestionamientos parciales que se hacen a los artículos 33, numeral segundo, literal C, del Código Nacional de Policía, y frente a esta norma se hizo la siguiente formulación. El legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma general, so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas alcohólicas y psicoactivas en espacio público, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, como forma de proteger la tranquilidad y las relaciones respetuosas. Frente a este problema jurídico, la Corte encuentra que esta prohibición del Código Nacional de Policía no es razonable constitucionalmente, pues a pesar de que busca un fin imperioso, como lo es la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas, lo hace a través de un medio que impide alcanzar dicho fin. Y esto es así porque en la generalidad de la disposición invierte el principio de libertad e incluye en la prohibición casos para los que el medio o bien no es idóneo, puesto que no hay ni siquiera riesgo de que se afecten los bienes protegidos o bien no es necesario. ¿Por qué? Porque existen otros medios de policía previstos en el mismo código para lograr la misma finalidad sin que se sacrifique tan intensamente una libertad. El segundo problema jurídico
tiene que ver con el artículo 140, numeral 7 del mismo código, y la Corte se preguntó si el legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma general, también so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas alcohólicas y psicoactivas, específicamente en parques y el espacio público, como forma de proteger el cuidado y la integridad de dicho espacio público. Aquí también la Corte considera que esta prohibición del Código tampoco es razonable constitucionalmente. En este caso, al igual que en el anterior, la Corte encuentra que el fin que se busca con la norma, si bien es imperioso, el cuidado y la integridad del espacio público, en este caso ni siquiera se muestra por qué se considera que el medio es adecuado para alcanzar el fin buscado. No se advierte ni se dan elementos entre que el consumo de bebidas alcohólicas y las sustancias psicoactivas en general, y que haya una relación entre esto y la destrucción o el irrespeto por el espacio público, que haya una relación directa y consecuencial en que el consumo genere o la destrucción o el daño del espacio público. En cualquier caso, la Corte advierte que en los eventos en los que el consumo de las sustancias referidas podría llevar a destruir o afectar el espacio público, puede ser objeto de prevención y corrección por parte de la Policía Nacional a través de otras medidas previstas en el mismo código, incluso en otros incisos de los artículos demandados. Esta es, en términos generales, digamos, los dos problemas que abordó la Corte y las razones por las cuales consideró que las normas parcialmente demandadas en las expresiones señaladas por la presidenta son inexequibles. Para efectos de concluir, es muy importante que ustedes, cuando informen la decisión de la Corte, revisen el lugar donde están las normas. El artículo 33 que se estudió está en un capítulo que tiene como finalidad esta prohibición, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, tiene como finalidad en este capítulo de proteger la tranquilidad y las relaciones entre las personas. Pero el artículo 140 tiene una relación con el espacio público. El objetivo de esta prohibición es la protección del espacio público. Para saber si estas dos prohibiciones son constitucionales, la Corte hace el análisis, como son prohibiciones, son restricciones de derechos, del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como ustedes oyeron a la doctora Diana, ese era el cargo de inconstitucionalidad, para saber si esa prohibición que podría limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad según el demandante, y ese fue el problema que se abordó, nosotros entramos a estudiar esa relación que tiene la norma, que es una medida restrictiva de derechos, frente a la finalidad que se pretende proteger. Si la finalidad que se pretende proteger es el espacio público, si la finalidad que se pretende proteger son las relaciones interpersonales y la convivencia y la tranquilidad, en ese análisis la Corte llega a la conclusión que esa relación no tiene una justificación constitucional que lo permita, en tanto que viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad de manera desproporcionada. Ya la doctora Diana explicó uno a uno de los pasos que utilizamos para llegar a esa conclusión. Esa es la conclusión general. Catherine, nosotros hacemos el estudio de constitucionalidad de la ley que es sometida a nuestro conocimiento. Nosotros no podemos pronunciarnos respecto de decretos que surjan con posterioridad porque nuestra competencia solamente abarca la ley. Seguramente las autoridades que tienen el control de los decretos tendrán una
pues en su estudio revisarán y esto puede tener un efecto sobre los decretos, pero nuestra competencia no va al análisis de los decretos. Doctora, se habla en el imaginario colectivo que el derecho general prima sobre el particular. Cualquier persona podría decir, pero los niños, pero la tranquilidad, que se lleven bien las personas, no primaba más, o cómo se sopesaron ese tipo de derechos sobre que ustedes están protegiendo. Allí el problema de la norma es que es sobreinclusiva, es decir, está diciendo que cualquier consumo, cualquiera, de cualquier sustancia, en cualquier cantidad, genera digamos, o daría lugar a una medida correctiva. Entonces, por ejemplo, si una familia está teniendo un almuerzo campestre en un parque, donde de pronto se toman una cerveza o una copa de vino, están con sus hijos, estaría ese comportamiento incurso en la medida. Y ese comportamiento no tiene la potencialidad de dañar el espacio público, ni siquiera de afectar la convivencia y las relaciones respetuosas. Pero es más, si de pronto alguno con una sola cerveza se descontrola, pues la policía puede intervenir no porque haya consumido cerveza, sino porque está agrediendo a otra persona. Entonces, lo que se está protegiendo aquí realmente es que no haya alteraciones de la convivencia, pero lo que la Corte encuentra es que no necesariamente el consumo va a generar esa alteración, y ese es el problema que tiene la norma de constitucionalidad. No sé si la presidenta quiera agregar algo más. Sí, doctora Diana, gracias. Dos cosas aquí, Rocío, para tratar de aclarar un poco esa pregunta. Claro, la línea de que el interés general prima sobre el particular es una línea constitucional, pero no es una regla que se lea a rajatabla. O sea, no es que cada vez que haya un tema que yo considero que es interés general sobre el particular necesariamente se desplaza. Fíjate que en la propia Constitución señala que los derechos de las personas, los derechos individuales son derechos inalienables y tienen protección especial. Entonces la propia Constitución tiene una regla en la que le da un plus al interés general, pero a los derechos particulares, o sea, el interés particular, también tienen un margen de protección constitucional muy importante. Entonces, sobre esa línea, en donde hoy no podemos decir, no, como esto es un tema de interés general, no seguimos con más análisis, porque ya es suficiente la prevalencia, vamos ahora a la situación particular. Fíjate que la norma exactamente hace una prohibición del consumo, no del comportamiento. Fíjate que la norma no dice, es que el que esté peleando con el otro tal cosa. La norma que nosotros estamos analizando está haciendo referencias al consumo, y el consumo per se no necesariamente genera esa consecuencia. El ejemplo que la doctora Diana puso es perfecto. No, ustedes aquí no tienen una gota de licor y empiezan a discutir y puños y patadas van entre ustedes. Ese comportamiento puede afectar la relación respetuosa entre las personas y no está asociado al consumo. Ustedes pudieron tomar agua. Puede ser que aquí venga Germán, después de tomarse una botella completa de aguardiente en la calle, y venga al revés, súper pacífico. Y como está tan pacífico, solo quiere amor y cariño. Fíjese que la norma estaba concentrada en el consumo, que no necesariamente tiene el efecto que la propia ley quería proteger, que era el espacio público. Pues el hecho de tomar trago, el espacio público, no vimos claro cómo se protege el espacio público de una persona que está tomando alcohol o que simple y llanamente pues está fumando. Claro, una sustancia psicoactiva, o que está consumiendo una sustancia psicoactiva. Pero en las relaciones respetuosas, que es tu pregunta, no siempre está asociada. Y por eso nosotros consideramos que termina siendo más una conducta dirigida a, pues en sentido estricto, afectar tu plan de vida, tu forma de ver la vida. Es que yo quiero que usted no consuma licor, yo quiero que usted no, está bien que consuma sustancias psicoactivas. Como es una interferencia del Estado en tu forma de ver la vida, tu plan de vida,
Por eso consideramos que es una medida desproporcionada en la protección del ámbito del derecho al libre desarrollo de la personalidad. O sea que la policía sigue teniendo control bajo el tema del comportamiento. Nosotros estamos estudiando aquí el artículo 33 y el 140. La doctora Diana hizo referencia a otras posibilidades de intervención de la policía, pues que evidentemente en esta oportunidad nosotros no nos vamos a pronunciar. Fíjate lo que le decía Rocío, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que tiene que ver con la cláusula, así lo ha dicho la jurisprudencia, la cláusula general de libertad. Es la que autoriza, garantiza que tú, como ser libre y autónomo, tomas las decisiones sin interferencia de otros. El Estado no diseña tu plan de vida. Eso lo ha dicho la jurisprudencia desde los primeros casos que estudió. Tú tienes la libertad para poder tomar las decisiones que te corresponden. Esas decisiones, en cuanto intervienen en tu ámbito, el Estado no puede entrar ahí. Que tú consumes demasiado chocolate, que tú demasiada grasa, que tú consumes alcohol, que tú consumes sustancias psicoactivas, el Estado no puede entrar a definir tu plan de vida. Aquí, como encontramos que esta norma estaba asociada más que a la relación con los demás, a un asunto que es tu decisión, que involucra dónde vas a consumir. Fíjate, además un tema que estuvo en la sala, en el debate, nosotros decíamos, miren, el alcohol, las bebidas alcohólicas generan los ingresos más importantes para proteger la salud en Colombia. Las rentas por alcohol, o sea, es una actividad más que legítima, es una actividad que permite pagar la salud de los colombianos, es una actividad legítima, pero esa actividad legítima el propio Estado, de acuerdo con esta norma, te dice dónde te la debes consumir, dónde debes tomar ese alcohol. Te dice que tiene que ser en un lugar posiblemente pues absolutamente íntimo, porque no es posible en un escenario en donde involucre a los demás, pero en últimas no los involucra. Entonces el espacio público que tiene que ver con el consumo, para preservar el espacio público que tiene que ver el consumo, eso significa que la norma está interviniendo en tu decisión libre de consumir o no. ¿Sí? ¿Entendiste un poco más claro el concepto de libre desarrollo? Por favor. Bueno, nosotros en esta decisión estamos adoptando la norma sobre el Código de Policía que prohibía el consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, ¿no es cierto? Sobre esa norma seguramente habían unos decretos que se habían expedido con posterioridad, no puedo pronunciarme específicamente sobre un decreto particular, pero al declararse inexequible, o sea, estas expresiones son retiradas, es muy probable que quienes expidieron esos decretos pues deban revisar si esos decretos se expidieron con base en estas normas. Si se expidieron con base en estas normas, pues ellos seguramente revisarán si el fundamento de derecho, como dice el Código Contencioso Administrativo, aún se mantiene. Bueno, en temas de bebidas alcohólicas y psicoactivas estamos, ¿cierto? Muy de manera general trataremos de comentarles y resumirles los tratados con Israel y con Francia. Son dos tratados que negoció el gobierno para promover la inversión de estos dos países en Colombia. Estos tratados… Bueno, el de Israel obedece a lo que denominan nueva generación de tratados, el de Francia es una generación anterior, pero estos dos buscan obtener más garantías y seguridad jurídica en Colombia
y en Francia para nuestros inversionistas cuando quieran invertir en estos países. De manera general, la Corte declaró la exequibilidad de estos dos tratados, pero hizo en uno y otro unas observaciones al gobierno que involucran la necesidad de sentarse con el gobierno, pues con el otro gobierno, Israel o Francia, para efectos de aclarar algunas cláusulas. Estas aclaraciones son muy puntuales, están referidas, ustedes ya lo verán en el comunicado, la expresión interalia, la expresión expectativas legítimas y razonables en el otro tratado, bueno, expresiones que están en el tratado y que podrían generar problemas al momento de interpretar y problemas de constitucionalidad, como por ejemplo la afectación de la reciprocidad, como la afectación del principio de igualdad, como la afectación del principio de seguridad jurídica, el principio de confianza legítima que tienen los inversionistas nacionales, o sea, nuestros inversionistas colombianos en Francia o en Israel cuando vayan a pues negociar con estos países. Estas negociaciones, los llamamos así, declaraciones interpretativas conjuntas, son llamados al gobierno colombiano para que se siente y dejen claro el sentido de estas cláusulas que nos generan dificultades constitucionales. En esa negociación o en esa conversación con los gobiernos extranjeros, el gobierno colombiano debe dejar claras esas interpretaciones para efectos de hacer la ratificación del tratado. Se deja claro en las dos ponencias, en las dos sentencias, se deja claro que estas declaraciones interpretativas no generan nuevos trámites de ley aprobatoria de tratado, no revisión en la Corte Constitucional, por la sencilla razón que estas precisiones que se piden en los tratados obedecen precisamente a la interpretación constitucional, obedecen a unas precisiones que por vía del control constitucional la Corte hace, no implican modificaciones sustanciales del tratado y por esa razón no requieren un nuevo trámite ante el Congreso y ante la Corte Constitucional. Nosotros creemos que con una interpretación en la parte emotiva de la sentencia, con la claridad que nos hicieron en la audiencia pública y como fue introducida en la ponencia original, no era necesaria una salvedad especial del gobierno colombiano. Encontramos que esa definición de territorio que estaba en el tratado está asociada a un concepto puramente comercial. No es un asunto que involucra definiciones de límites, no es un asunto que involucra definición de soberanía, es un asunto que tiene una relación exclusivamente de negociación. Por esa razón, la Corte no vio la necesidad de modificar o de hacer una declaración interpretativa o algo que se le parezca. Bueno, señora. Sí, muchos temas, ¿no? Cambiamos de chip. Esta norma estaba en la ley 599, es el Código Penal que penaliza la conducta del contagio con VIH y hepatitis B de una persona cuando, teniendo conocimiento de la enfermedad, se tienen relaciones sexuales. Aquí es importante también que ustedes, antes de dar la noticia para efectos del contexto general, lean los dos artículos que involucran la atención de la Corte estaba estudiando únicamente el 370,
pero también véanse el 369. La Corte solamente se pronuncia sobre el 370. El 369 no fue objeto de demanda. Pero en las dos conductas, cuando ustedes analicen los dos tipos penales, se van a dar cuenta que mientras uno está sancionando penalmente la conducta de contagiar con relaciones sexuales, el otro sí está asociada a una conducta particular de un contagio directo y más de tipo, los dos son tipos penales dolosos, o sea, los dos tienen como objetivo contagiar, o sea, son tipos dolosos, pero el del que no estaba estudiando la Corte es el que está asociado a la intención dañina de contagiar. Como nosotros estábamos estudiando el 369, que es el que tiene relación con las relaciones sexuales, encontramos que si el objetivo no era, pues no estamos en el que tiene como objetivo solo contaminar, si el objetivo era más el contagio como consecuencia de una relación sexual voluntaria, este tipo penal en últimas estaba penalizando una situación o una condición por razón de la enfermedad que tiene una persona contagiada con VIH y con SIDA. Antes, bueno, ahora que les aclaré el contenido de las normas, la Corte encontró que este 369 del Código Penal violaba dos artículos de la Constitución de acuerdo con los cargos de la demanda. Violaba el libre desarrollo de la personalidad y el derecho o la prohibición de discriminación. En tanto que después de un estudio y también la aplicación de los test y el análisis de constitucionalidad que la Corte hace, nos damos cuenta que muchos años atrás la forma más usual de contagio de estas enfermedades era las relaciones sexuales, que hay muchas más enfermedades que se contagian por vía de relaciones sexuales, terminan solamente penalizándose el contagio de estas dos enfermedades, no de otras que se contagian por vías de relaciones sexuales. Terminamos llegando a la conclusión de que se penaliza la decisión de tener relaciones sexuales con una persona que tiene esta enfermedad, que es una decisión libre y autónoma de una persona, por eso está asociada al libre desarrollo de la personalidad, y que tiene una relación con la estigmatización que tienen las personas que sufren de VIH y las personas que tienen hepatitis C, B. Por esa razón, la Corte declara inexequible esta expresión y la retira del ordenamiento jurídico. Seguramente los penalistas tienen la respuesta más fácil que la mía y usted me va a decir en el siguiente caso que me van a recusar. Los penalistas siempre aplican el principio de favorabilidad. Listo, mil gracias.